Nvidia lleva 2 años ganando la guerra de la IA. Pero la guerra que ganó no es la que va a decidir quién controla la infraestructura de IA en 2030. Todos hablan de entrenamiento. ¿De cuántos miles de millones cuesta construir un modelo? ¿De cuántos GPUs de Nvidia necesita OpenAI? Eso es el 10% del problema real. Porque cuando ese modelo empieza a responder preguntas, cuando ChatGPT te contesta, cuando Gemini te genera una imagen, cuando un chatbot de servicio al cliente procesa tu solicitud, eso no es entrenamiento, eso es inferencia. Y ahí está el 80% de todos los costos operativos de la IA. ¿Y qué pasa cuando el chip que domina el entrenamiento no es el mejor en esa tarea? Hoy te explico por qué hay startups que encontraron exactamente esa grieta y por qué Meta intentó comprar una de ellas por $800 millones y fue rechazada. Furiosa AI, una startup de Corea del Sur, afirma que su chip puede manejar 7.4 veces más usuarios simultáneos que el chip de Nvidia equivalente, con el mismo consumo de energía. Eso no es un benchmark de laboratorio. Es el número que LG y Samsung SDS usaron para tomar una decisión de infraestructura real. Esta es la historia del negocio oculto de Nvidia y de quienes ya están atacándolo. Piensa en el momento exacto en que le hiciste una pregunta a ChatGPT esta semana, o en el chatbot que te atendió en tu banco, o en la herramienta de IA que tu empresa empezó a usar el año pasado. Ese momento, ese instante en que la IA te responde, es el negocio más grande que existe en tecnología hoy, y Nvidia no fue diseñada para ganarlo. No porque no sea capaz, sino porque ese mercado tiene reglas completamente distintas a las que la hicieron dominante. Para entender la diferencia, necesitas saber qué ocurre en 2 momentos distintos en la vida de un modelo de IA. El primero es el entrenamiento, el proceso de enseñarle. Le das millones de textos, imágenes, conversaciones. El modelo ajusta sus parámetros, aprende patrones, y ese proceso requiere semanas o meses de hardware especializado que cuesta millones. Ocurre una sola vez, o pocas veces, en la vida de un modelo. El segundo momento es la inferencia. Inferencia es cada vez que ese modelo ya entrenado te responde. Genera el texto, detecta el objeto, clasifica la imagen, y ese momento no ocurre una vez. Ocurre miles de millones de veces al día, con cada usuario, con cada consulta, con cada empresa que integró IA en su producto. Y ahí está el número que cambia. ¿Cómo lees esta historia? El mercado de inferencia valía $106 millones en 2025. Se proyecta que llegue a $255 millones en 2030. Para ese año, el 70% de toda la capacidad de cómputo de los data centers del mundo estará dedicado a inferencia, no a construir modelos, a usarlos. Eso no es el mercado del entrenamiento. Es un mercado diferente, más grande y con una dinámica de costos completamente distinta. Los GPU de Nvidia fueron diseñados para ser extraordinariamente buenos en muchas cosas al mismo tiempo. Entrenamiento, inferencia, gráficos, simulación científica, son máquinas de propósito general. Esa versatilidad es su mayor fortaleza. Y es exactamente su punto débil cuando tienes que ejecutar el mismo tipo de tarea miles de millones de veces sin parar. Porque en inferencia repetitiva a escala, la versatilidad se convierte en overhead, en energía desperdiciada pagando por capacidades que no necesitas. Y en un mercado donde el costo de la electricidad determina si tu negocio de EA es rentable o no, el overhead no es un problema menor, es la diferencia entre sobrevivir o no. Google tiene sus TPUs diseñados específicamente para inferencia de modelos de lenguaje. Amazon construyó Inferentia. Meta tiene sus propios chips de inferencia en desarrollo.
Las 3 empresas que más le compran a Nvidia en el mundo están invirtiendo miles de millones de dólares para no depender de ella en inferencia. Si Nvidia fuera la solución perfecta para esa tarea, no lo harían. Eso abrió un espacio. Y hay 3 compañías en 3 continentes distintos que lo encontraron y que ya tienen clientes reales, benchmarks verificados y el respaldo de los inversores más informados del mundo. Lo que vienen a hacer no es competir con Nvidia en su terreno, es atacar el terreno donde Nvidia es más débil y hacerlo de una forma que Nvidia no puede replicar sin destruir su propio negocio. Furiosa AI nació en Seúl en 2017. La fundó Jun Paik, un ingeniero con experiencia en Samsung y AMD. Y la historia de cómo nació el chip tiene una ironía que el propio Paik reconoce. La idea surgió mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles durante un partido de fútbol de empresa. Meses en rehabilitación, tomando cursos de IA en línea, mirando el mercado de hardware desde afuera y viendo algo que la mayoría de los ingenieros de semiconductores todavía no discutían, que el futuro no era construir modelos más grandes, sino ejecutarlos de forma más eficiente. El chip que construyeron se llama RNGD, apodado Renegade. No es una GPU, es un Tensor Contraction Processor, diseñado desde cero para las operaciones matemáticas que dominan la inferencia de LLMs. El resultado es un chip que consume 180 vatios frente a los 700 vatios del H100 de Nvidia en su configuración más potente, menos de un tercio de la energía, para el mismo tipo de trabajo. En el Renegade 2026 Summit en Seúl presentaron benchmarks con clientes reales. El chip maneja 7.4 veces más usuarios concurrentes que la RTX Pro 6000 de Nvidia con el mismo consumo energético. LG AI Research, primer gran cliente, reportó 2.25 veces mejor rendimiento de inferencia frente a sus anteriores GPUs. Samsung SDS anunció un servicio de suscripción basado en RNGD para julio en la plataforma Samsung Cloud. El chip ya está disponible en Azure Marketplace de Microsoft. Meta lo notó. Ofreció $800 millones en marzo de 2024. Furiosa AI rechazó la oferta. Prefirieron seguir independientes. Esa decisión sola dice más sobre lo que creen que tienen que cualquier benchmark. Accelera AI opera desde Eindhoven, en los Países Bajos, fundada en 2021, con tecnología que combina procesamiento en memoria digital y núcleos RISC-V. Su primer chip, Metis, ya está en manos de clientes de pago. En octubre de 2025 presentaron Europa, 629 teraoperaciones por segundo dentro de 45 vatios. 3 a 5 veces mejor performance por vatio que sus competidores directos. Accelera no ataca los data centers de los hyperscalers. Ataca el edge, manufactura industrial, retail, seguridad, healthcare, los lugares donde ninguna empresa puede pagar el costo energético de un H100. Pero sí necesita ejecutar modelos de visión computacional en tiempo real. En 2025 recibió un grant de 60 y 1.6 millones de euros del Euro HPC, el programa europeo de supercomputación para desarrollar Titania, su siguiente chip orientado a data centers. Europa, en este contexto, no es una región geográfica, es el nombre del chip con el que Accelera va a atacar el mercado de Nvidia en su propio terreno. Edge fue fundada por Gavin Uberti y Chris Zhu, 2 estudiantes que dejaron Harvard. Su chip se llama Sohu. A diferencia de un GPU de propósito general, Sohu está diseñado para hacer exactamente una cosa: ejecutar modelos basados en arquitectura Transformer. Nada más. Sin las capacidades de gráficos, sin el soporte para otros tipos de cómputo, sin la versatilidad que hace a los GPU de Nvidia tan caros.
La apuesta parece extrema hasta que ves los números que presenta la empresa. Un servidor con 8 chips Sohu puede reemplazar 160 Achiens de NVIDIA en inferencia de LLMs. 500,000 tokens por segundo en un modelo Llama 70B. Esas cifras no tienen verificación independiente todavía, pero en enero de 2026, Etched cerró $500 millones a una valoración de $5,000 millones, con Peter Thiel y Stripes como inversores principales. Ese no es el comportamiento de un capital de riesgo apostando a una promesa de marketing. Es la señal de que inversores con acceso a información privilegiada creen que la afirmación es plausible. Furiosa AI ataca la inferencia de LLMs en data centers con eficiencia energética verificada por clientes reales. Ataca el Edge con hardware de bajo consumo para visión computacional. Etched apuesta a la especialización máxima en Transformers. Ninguna compite con NVIDIA en training. Ninguna le pide permiso para existir a su ecosistema. Todas atacan el segmento donde NVIDIA es estructuralmente más débil. Y la pregunta que las tres plantean al mercado es la misma. En inferencia repetitiva a escala, ¿para qué pagar la prima de un GPU de propósito general? $255,000 millones en 2030. El 70% de toda la capacidad de cómputo de los data centers del mundo. Ese no es un nicho. Es el mercado principal de la IA en la próxima fase. Y hay algo en la posición de NVIDIA frente a ese mercado que casi nadie está diciendo en voz alta. La respuesta a esa pregunta es la revelación central de este video. Y está en un precedente histórico que ya vimos antes, con otra empresa, en otro mercado, con exactamente el mismo resultado. En junio de 2020, Apple presentó el Muno, el primer chip diseñado completamente por Apple para sus propias máquinas. No era el más poderoso en términos absolutos, pero en las tareas que importan para una laptop, eficiencia energética, rendimiento por vatio, integración con el sistema operativo, era notablemente superior a cualquier cosa que Intel hubiera producido. Intel no respondió de forma efectiva. Tenía los recursos, el talento, las fábricas, pero había construido toda su arquitectura de negocio, sus líneas de producción, sus contratos con fabricantes, su hoja de ruta de producto alrededor de los chips 86 de propósito general. Crear un chip optimizado solo para laptops Apple habría significado canibalizar su propio negocio existente. El incentivo a no moverse era más fuerte que el incentivo a responder, y eso fue suficiente para perder el mercado. Ese es el dilema que NVIDIA enfrenta hoy. Y aquí está la señal de que ya está sucediendo. En la GTC 2025, la conferencia anual de NVIDIA, Jensen Huang presentó Blackwell, la nueva generación de GPU. El argumento central era potencia bruta, más teraflops, más memoria, más rendimiento en training de modelos grandes. No un chip de inferencia especializado. No una arquitectura pensada para ejecutar workloads repetitivos con máxima eficiencia energética. El mismo modelo de negocio, el mismo mensaje, la misma apuesta. Eso tiene una lógica perfectamente racional desde dentro de NVIDIA. Sus ingresos de data center, que superaron los $47,000 millones en el año fiscal 2024, están concentrados en training. Los hyperscalers le compran GPU para construir modelos. Eso es lo que financió su crecimiento. Construir un ASIC de inferencia especializado que compita directamente con sus propios GPU significaría canibalizar ese negocio. El incentivo a no hacerlo es exactamente el mismo que tuvo Intel. El argumento que más se escucha para defender la posición de NVIDIA es CUDA, el ecosistema de software que permite a los desarrolladores escribir código que corre en sus GPU. Empresas enteras han construido
sus stacks tecnológicos sobre CUDA. Cambiar de proveedor implica reescribir código, reentrenar equipos, asumir riesgo de migración. Ese foso es real en training. Pero en inferencia especializada, los ASICs de Furiosa AI y Etched no necesitan CUDA. Tienen sus propios compiladores. Un cliente que migra workloads de inferencia a uno de estos chips no abandona CUDA. Simplemente ejecuta en hardware más eficiente para esa tarea específica. El costo de migración es significativamente más bajo de lo que el argumento del foso asume. Y eso es lo que los hyperscalers ya descubrieron cuando empezaron a construir sus propios chips. La narrativa oficial de los últimos 2 años fue: NVIDIA ganó la IA. Sus chips son el estándar. Su ecosistema es insustituible. Esa narrativa era la lectura correcta de una primera fase donde el problema principal era el entrenamiento. Estamos entrando en una segunda fase donde el problema principal es la eficiencia operativa en inferencia. Y las reglas de la segunda fase son distintas. En la primera fase, ganaba quien tenía más teraflops, más parámetros, más potencia bruta. En la segunda fase, gana quien ejecuta modelos con menos energía, a menor costo por consulta, a mayor escala. Esas son métricas distintas. Y los chips que optimizan para esas métricas son, estructuralmente, incompatibles con la arquitectura de negocio que hizo a NVIDIA dominante. La lectura de 2026 es NVIDIA versus un conjunto de ASICs especializados que atacan el segmento de mayor crecimiento con una arquitectura que NVIDIA no puede replicar sin destruir el negocio que la hizo llegar hasta aquí. Ese es el talón de Aquiles, no la tecnología, no la competencia, la estructura de incentivos que la ata a su propio éxito pasado. Si usas APIs de OpenAI, de Anthropic, de Google, para construir cualquier cosa, una app, un producto, un servicio, el costo de lo que estás construyendo está directamente ligado al costo de inferencia de esos proveedores. Cuando el hardware de inferencia se vuelve 3, 5 o 7 veces más eficiente, ese costo no baja gradualmente, baja de forma estructural. Y eso cambia quién puede construir un negocio rentable sobre IA. Hoy, el costo de inferencia es la principal barrera que separa a una startup en Latinoamérica de competir con productos de IA a escala global. No la calidad del equipo, no la idea, el costo de ejecutar el modelo. Si esa barrera cae, y la evidencia de estas 3 startups sugiere que está cayendo, las reglas de quién puede competir en IA cambian, no en 5 años, en el ciclo que ya empezó. Eso no significa que NVIDIA vaya a desaparecer. NVIDIA es una empresa extraordinariamente bien gestionada, con un ecosistema que tardará años en ser desplazado en training. La señal no es que NVIDIA pierde. La señal es que el próximo ciclo de creación de valor en hardware de IA no ocurrirá donde todo el mundo está mirando. Ocurrirá en el mercado de inferencia, donde la fragmentación acaba de comenzar y las posiciones todavía no están fijas. Una startup que rechaza 800 millones de Meta no lo hace por orgullo, lo hace porque cree que lo que está construyendo tiene más valor que eso. Y cuando LG, Samsung SDS y Microsoft Azure deciden construir infraestructura sobre ese chip, la apuesta deja de ser una afirmación. Se convierte en un hecho de mercado verificado por los clientes con más información disponible. La IA dejó de ser una carrera de quién construye el modelo más grande. Ahora es una carrera de quién puede ejecutarlo de forma más eficiente, con menos energía, a menor costo por respuesta. Esa carrera acaba de empezar. Y la ventaja que construyan hoy los que lo entiendan primero no es la ventaja de haber llegado antes. Es la ventaja de haber entendido las reglas del juego antes de que el mercado las normalice. La primera señal de que lo entendiste es dejar de preguntar ¿qué modelo usa OpenAI? Y empezar a preguntarte
¿Qué chip ejecuta el modelo que usas tú? Si este análisis te gustó, hay más videos en el canal que siguen exactamente esta lógica. No resúmenes de noticias, sino lecturas estratégicas de lo que está cambiando en Big Tech, startups e innovación antes de que el mercado lo normalice. Suscríbete a Emprendedores Geek y activa la campana. Cada semana hay un movimiento que vale la pena descifrar. La guerra de la IA y la tecnología no terminó. Acaba de entrar en su fase más compleja.